Libertad para las Naciones volteó ahí donde tú naciste, donde conociste. Porque ciertamente tú estarías por aquí, por allá. Pero el apóstol Moisés confió en esta colonia y vino a sembrar. Y nosotros continuamos con este esfuerzo. Estamos confiando en que la dirección de Dios es la que nos pone acá. Y ciertamente hemos visto venir e ir a mucha gente. Gente nueva, gente que no se ve tan nueva, gente que dice que es nueva pero se ve que ya tiene sus kilómetros. Y la semana pasada que celebrábamos el cumpleaños de su servidor, les decía, bueno, soy flamante modelo 75, los servicios de agencia, pero pues sí, como sea fui bocho y me llevaron en terracería, entonces taxi varios años. ¿Cómo querías que estuviera? Con todo esto lo que te quiero decir, mi amado, tú estás acá porque el ADN que tienes de Dios no va a cambiar, no lo quita. Hoy en la mañana, cuando veníamos para acá, vimos a una persona en calidad de calle y me pedía ayuda, me pedía una moneda para comer porque no había comido nada, pero tenía su ánforita llena de alcohol. Y entonces, como todo buen pastor, llegué a decirle, borracho inmundo, por eso te pasa lo que te pasa. Eso y más, ten miserable, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer con todos los que están todos dolidos allá afuera, patearlos, ¿no? Total, yo ya estoy en reino, ¿no? De aquí para allá, que haya llamas. No, claro que no. Pero en muchas ocasiones, mis amados, hay actitudes y acciones que hacemos que podrían estar hiriendo a nuestra pareja, podrían estar hiriendo a nuestros hijos, podrían estar hiriendo la relación de un extraño que por ver cómo te comportas tú dice, no, yo para ser así no, yo no quiero de eso. Eso dice que es cristiano y mira cómo anda siempre. Y he visto pastores que van a un lugar y todo el mundo, bravo, qué palabra tan hermosa derramada, y después anda el pastor pidiendo prestado. Esto nos puede pasar a todos. Esto es lo que quiero darles a entender. La palabra de Dios para todos nosotros puede entrar vacía y salir vacía de nosotros porque nosotros no estamos receptivos a desear una relación. Muchas veces nos casamos no por desear una relación, nos casamos porque tuvimos relaciones sexuales y nos casamos porque si se embarazó, pues porque se embarazó, y si no se embarazó, pues porque me entretuvo el placer de esa relación, lo que estoy recibiendo. Y todo eso, como te dije en algún momento, todo eso es robado, porque Dios ya te lo regaló. Dios te regaló la institución de matrimonio, Dios te regaló la oportunidad de tener una familia, pero te la robas, porque eso que era para ti, se lo quitas a Dios, y no porque fuera antes de tiempo. Si Él te lo puso enfrente es porque ya deseaba que lo tuvieras, pero tú se lo arrebatas, y eso es por no entender la palabra. ¿Han escuchado que el reino de los cielos sufre violencia y los justos lo arrebatan? Y todos, ¿y cuántos vamos a arrebatar? Amén, ¿sí o no? ¿A poco no te han dicho? ¿Y a poco no de repente tú dices, sí, yo arrebato? ¿A qué hora? ¿Por qué arrebatarías algo que Dios te está dando? Tienes que leer correctamente, y la palabra dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos arrebatan. Y entonces, ¿cuántos de nosotros, hermanos, van a ser violentos para poder arrebatar? Cuando no tienes una identidad de hijo, cuando no has entendido la parábola donde se va el hijo a gastarse la herencia con pirujas, por cierto, y con placeres mundanos, y regresa de repente todo revolcado del chiquero, porque hasta con hambre. Pero él recordó que era hijo, pero sabiendo que no se había comportado como hijo, dijo, bueno, aunque sea, voy a llegar como un siervo. Y el padre que lo reconoce no lo recibió como un siervo, no le dijo, bueno, sí, firma tu contrato y a ver si te ganas otra vez tu lugar. No dijo eso. Lo recibió y dice que le puso su traje de dignidad, le puso un anillo que lo distinguiera. Mi amado, tú cuando llegas aquí a Muna, yo quiero que te sientas arropado, no por nosotros, somos imperfectos, no por el ujier que
que por cierto hoy faltó. No por la maestra de la escuelita, ay, también faltó. Híjole, ¿te das cuenta? Los cimientos y las bases de la iglesia, ¿dónde están? Cuando yo les digo que los cimientos están acá, son ustedes siendo ese instrumento de Dios, ese instrumento de Espíritu Santo. Pero no te dabas cuenta, dice Jesús Adrián Romero en su canción, no me daba cuenta que todo esto era para mi bien. No me daba cuenta que en la sonrisa de mis hijos estaba viendo el rostro de Dios. Y cuando yo iba caminando en la mañana, no me daba cuenta que Dios me estaba hablando a través de ese varón que les estaba platicando, porque en su palabra dice, cuando le dieron de comer y cuando le dieron de beber a uno de mis pequeños, me lo hicieron a mí. Y un pobre no te puede pagar ningún favor. Entonces el Señor entra en deuda contigo. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? No tienes que ser mezquino, no tienes que decir, lo quiere para tomar, lo quiere para drogarse. Ese es el valor de Él, no el tuyo. Si a ti te está diciendo, dame para comer, y no lo utiliza para comer, eso es su valor, no el tuyo. Si de repente tu esposa te dice, no tengo nada, y entonces nosotros decimos, bueno, no tiene nada, ¿no? Pero los que ya tenemos experiencia, ya sabemos que cuando dicen nada, es todo, ¿no? Y nos ponemos como en la película esa de qué pasó ayer, que salen así como que los numeritos y todo está haciendo los cálculos, ¿sí se acuerdan? Los caché en otra película más. Van dos. Digo yo porque vi un corto y me lo contaron. Entonces así nosotros, mis amados, empezamos a ver qué pasó, a reflexionar. Cuando te sucede algo para bendición o para maldición, debes de pensar qué está sucediendo. No sé si sepan que en la Ciudad de México hay una plaga de cucarachas, que por la temporada, que por esto y el otro, y los negocios que se dedican a fumigar han estado diciendo que se debe de atacar el origen. Entonces, si tú tienes a tu esposa enojada, a tu esposo enojado, y lo único que haces es darle una florecita, o darle la florecita que tanto le gusta, no estás solucionando el problema de origen, estás solamente dando un placebo, algo que va a ser nada más pasadera la situación. Cuando los niños se enferman y le dan el jarabe para la tos, el jarabe no les cura la tos, el jarabe es para el síntoma, para que el síntoma no sea tan agresivo, pero en realidad lo que genera la tos sigue ahí. Y si le das el antibiótico, que el médico normalmente dice 5 o 7 días, y a los 3 días ya está bien y ya no se lo sigues dando, lo que haces es hacer más grave el bicho. ¿Sí? Dios nos habla a través de la naturaleza, Dios nos habla a través de su obra, porque la hizo igual, la hizo con la misma genética. ¿Cuántos de ustedes ya de tanto que les he estado hablando de Génesis, capítulo 1, versículo 1, ya se lo aprendió de memoria, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Sí? No, ese es Juan 1. Es el Evangelio de Juan, porque se relaciona con Génesis 1, el origen. En el principio estaba el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea, Jesús estaba en el inicio de la creación, pero ya les platiqué, Génesis 1:1 no es el inicio de la creación, porque dice que la tierra estaba desordenada. Y si Dios es un Dios de orden, no pudo haber creado algo desordenado para después arreglarlo. No, había pasado algo. Génesis 1:1 te empieza a mostrar el gran sufrimiento de Dios, porque aquello que había Él diseñado para bendición se había encontrado maldad. Porque Dios no quiere obligarte a venir a la iglesia. Él te deja que vivas tus consecuencias. Y entonces es la consecuencia la que te hace venir a la iglesia, no tu amor por Cristo. Pero es difícil que veas el amor por Cristo cuando no tienes esa relación. Por eso yo te invito a que hemos estado teniendo desayuno, comida y cena espiritual. Les he estado compartiendo solo un versículo. Y con un versículo podemos hacer prédica. Les he pedido que todos los días lean un capítulo de la Biblia, solo un capítulo.
No les he estado diciendo, no, miren hermanos, y con este plan de lectura vamos a leer la Biblia en un año. ¿Cuántos de nosotros tenemos más de un año en el Evangelio? ¿Y cuántas veces has leído la Biblia? ¿No? Ahora yo quiero los corazones que me digan, yo hermano, tengo 20 años de leer la Biblia. Ah, qué bien. Y sigues en la chilla, ¿no? No, pues es que estoy en el mundo y los que estamos en el mundo, pero no eres de este mundo. La palabra lo dice claro. Estás en el mundo, pero no eres de este mundo. Entonces, si estás en este mundo, estás bajo las normas de este mundo con un Dios todopoderoso. Esa es la pequeña gran diferencia. Y sí hace una diferencia, te voy a decir por qué. Es como si de repente los que les gusta el fútbol, yo no sé mucho de fútbol, pero no es lo mismo que llegue un equipo de amigos que se juntan a jugar fútbol, a jugar contra un grupo que los entrena, que tienen un entrenador, que tienen una disciplina y que de repente tienen un torneo para prepararse y llegan a ese partido. No hace falta mucho entendimiento para ver quién va a ganar, ¿no? El Llanero Atlético Zacapuastla contra, iba a decir el América, pero no, porque ya tiene una victoria encima y los quiero odiar más, dice. Eso no es de Dios, hermanos, el odio. El América tampoco. Lo tenía que decir. Mateo 27, 50 y 51 dice así. Mateo 27, 50 y 51. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. ¿Te das cuenta? Jesús entregó su espíritu. En una comparativa, cuando falleció nuestro delegado José Manuel, los que lo conocieron, era un hombre de mucho servicio, y ahorita lo veía sirviendo acá, y en la tarde lo veía sirviendo en Toluca, y para mañana temprano ya estaba en Tabasco, y para la tarde ya estaba en Monterrey, y se la pasaba sirviendo por amor, sufragando sus propios gastos y los de los hermanos que lo acompañaban, porque yo lo acompañé, por eso me consta. Entonces, cuando falleció, pasó algo que en el Génesis nos explica. Cuando muere Adán, su alma explota, estalla y muchas chispas, porque el alma de Adán no es como la nuestra. Todos decimos, Adán falló en el Génesis, no falló en el huerto de Edén. Sí falló, pero resulta que Adán no era como nosotros. Adán era muy puro. Adán lo había formado Dios con sus propias manos, y la naturaleza que tenía Adán era una naturaleza aún más divina que la nuestra, con un brillo mayor. Tú puedes leer, acabamos de leer Éxodo en esta semana, y leímos cómo Moisés, cada vez que entraba a la presencia del Padre, salía con brillo, y no se daba cuenta él, pero el pueblo sí se daba cuenta y le daba miedo. Entonces tuvo Moisés que ponerse un velo, ¿sí? Ese velo es el que se copia en las bodas, cuando la mujer se pone el velo. Pero como te digo, como toda mala enseñanza, nos ponen el velo de la mujer en la boda, un velo semitransparente que semi deja ver, pero en realidad no tenía que dejar ver, porque la idea era ocultar. El velo que tenía Moisés no era semitransparente para ver, tenía que ocultar tal brillo, porque el pueblo sentía temor de ese resplandor. No sé si ustedes han escuchado decir que Dios no ha podido venir a la tierra porque su gloria es tan grande que la derretiría. Bueno, Dios tiene que estarse ocultando. Dios tiene que mostrarse a través de filtros, porque si te viene ese brillo enorme a tus ojos, te los quema, te los derrite. Entonces, Dios tiene que esconder la provisión a través de un disfraz llamado trabajo. Y entonces tú piensas que por tu trabajo ganas dinero, y es Dios el que te está permitiendo tener ese ingreso. Y nadie que haya trabajado en la compañía de Luz y Fuerza me va a dejar mentir, porque todos los que estaban trabajando en la compañía de Luz y Fuerza del centro se sentían muy seguros en sus trabajos, casi tan seguros como los de la Ruta 100. ¿Y qué les pasó? Esto nunca se va a acabar, ¿no? Y me acuerdo yo cómo te aventaban el camión los de la Ruta 100,
Y después ahí andaban subiendo, es que yo era trabajador de la ruta 100. Uy, ni me digas porque los traigo atorados de tantas veces que la hacía parar y se seguían. Los de la Comisión Federal de Electricidad les decías que te fueran a arreglar algo, no, tiene que hacer su reporte, y luego ya después, oye, yo trabajaba, no tendrías unos 50 pesitos y le arreglo un diablito. ¿Sí o no? ¿Cómo cambian las cosas? Bueno, tú, mi amado, debes de entender que el ingreso que tienes en tu casa, en tu hogar, te lo está dando Dios. No me vengas con que es tu trabajo, el fruto de la fuerza de mi mano, dice la palabra. No, es por gracia de Dios, porque cuando se le dé la gana a Dios tú vas a dejar de tener empleo. O el empleo puede estar ahí, porque bien sabemos que el empleo nunca se acaba, tú eres sustituible, o te despiden, o de repente le pasó a una persona que conozco que simplemente se resbaló, se cayó, se lastimó la rodilla y ahora ya no puede caminar. Y ahora ve a trabajar, ¿no? Ahí está el trabajo, ahí está el empleo. Conozco a otra persona también, un abogado. ¿Se acuerdan que yo les dije que si tú te empeñas en ser lo que no eres, vas a tener que pasar hambre? Porque este abogado no tenía trabajo y empezó a pasar carencia y empezó a bajar su nivel económico porque pues obviamente no tenía ingresos, estaban acabando sus ahorros y era muy difícil porque cuando yo te digo una dificultad económica, tal vez lo primero que te viene a la mente sea el comer o el calzado, pero este varón estaba sufriendo porque tenía que pagar el Smart Fit y de repente iba a tener que descender su paquete de Sky Golden al premium nada más. Y cuando mi jefe dice que no tiene dinero, es porque no tiene para ir a Europa, va a tener que ir nada más a Estados Unidos. Entonces, las medidas y los niveles, como te digo, todo es un paradigma, algo en tu mente que se tiene que romper. Porque cuando tú no quieres romper el entender que todo viene de Dios, aún ese problema que tuviste con tu pareja, ese problema que tienes con tus hijos, con tu economía, todo está en ese control de Dios, pero Dios está poniendo un filtro. Y para poder identificar ese filtro, para llegar al origen, vas a tener que tener una relación con Él. Porque sin ese origen solamente vas a estar teniendo placebos. Voy a hacer una chambita extra y ya tengo un dinero extra, ¿no? Voy a tener una cita extra con una mujer extra y ya también tuve un placebo nada más, ¿no? O ahí están las mujeres sufriendo por el desdén de sus esposos, mientras tanto el de la carnicería, güerita, ¿cómo están? ¿Le hablando la carne o la va a querer así nada más para sus bisteces? Y así nos la pasamos con engaños y mentalidades desalineadas y desconectadas del origen que es el Padre. ¿Y sabes por qué es tan importante? Esto te va a hacer ruido y le va a hacer ruido a la gente que es muy religiosa, lo siento, me gusta hacerlo. En hebreo la palabra Mashiach se parece mucho a la palabra en hebreo serpiente. Y nuestra finalidad que tuvimos en Edén es convertir a la serpiente antigua en Mesías. ¿Cómo está eso? Acabamos de leer Mateo 27, versículo 50, donde dice que Jesús entregó su espíritu. ¿Y para qué lo entregó? ¿Qué tenemos que hacer entonces? En el versículo 51 dice: en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, no de abajo a arriba, por voluntad de lo alto. La tierra tembló. Mi amado, cuando la tierra tiembla, habla de que llega una palabra dentro de ti a romper tu estructura. Naturalmente, sabemos que las placas de la tierra se les llama tectónicas y están siempre en movimiento. Y cuando hay un movimiento brusco, se genera un temblor. Cuando tú en tu mente tienes una idea preconcebida de Dios, de lo que es el Señor, y si para ti el Señor es el Cristo crucificado, en la semana me compartieron el Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Que es el dibujito con un corazón aquí y le clavaron
una cruz arriba del corazoncito y le pusieron una corona de espinas, y bendito Dios, dije, qué trastornado es este dibujo. Pero es el Sagrado Corazón de Jesús. Y es muy milagroso. Anda pues. Entonces, cuando yo te digo, esto no es Dios, y además esto le desagrada a Dios, deshonra a Dios, porque en la palabra dice, el artesano tiene un pedazo de madera, dice la palabra. El artesano tiene un pedazo de madera, y con una parte de madera quema para asar su carne y comer. Con otra parte hace un calentón y empieza a decir, ya me empieza a calentar y se me quita el frío. Dice, y con otra parte que le sobra, genera un ídolo que ni ve y que ni oye y tampoco puede comer. Y le dice, tú eres mi Dios, tú me edificaste, y lo adora. Dice, así de necios, de ciegos y de mudos son los que los adoran. Y entonces, cuando llega esta mentalidad, ¿a cuántos no les da miedo agarrar un cuadro de estos y tirarlos a la basura? Agarrar a la Virgencita de Guadalupe y hacerla cachitos y romperla. ¿Cuántos pastores no han hecho eso? Y ponen una estatua aquí de San Judas, de la Virgen, y lo rompen. ¡Uf! Blasfemos. ¿A cuántos católicos crees que vas a traer a la iglesia haciendo eso? Pero Jesús lo que hizo fue dar ese terremoto, ese cambio de paradigma. Pero lo que Dios quería era que tú cambiaras precisamente estos ídolos que ya no tienes en casa tú, como cristiano, como hijo de Dios, pero tienes otros paradigmas que son los que tienes que derribar. Entender que no es tu fuerza, entender que no es tu belleza, entender que no es tu carisma. Porque digo, yo la verdad, yo sí pensaba que por mi carisma mi esposa estaba conmigo, por mi belleza no. Y resulta que me doy cuenta que es milagro de Dios. Tus hijos son milagro de Dios. Y cuánto más los que habían sido negados. Porque así como de repente al vientre estéril le dicen, tú no vas a tener hijos, y viene Dios y dice, ¡ajá! Y le saca la sonrisa a Sara y la convierte en Saraí, o al revés. Y de repente a ti también te dicen, no vas a salir de deudas, es que la situación está bien difícil, y ahora con quien ganó, híjole, quién sabe cómo nos va a ir, ¿no? Así andan diciendo de repente. Pero creo que el 60 y tantos % de la población dice, no, sí, nos va a ir muy bien. Bueno, estaba viendo un meme en la semana, porque acuérdense que ahora les vamos a hablar también de memes, donde se está hundiendo el Titanic, y dice, está como en México, nada más que aquí todos están aplaudiendo. Pero la verdad es que ese Nabucodonosor, que es nuestro gobernador, va a ser tirano para unos, pero va a ser de bendición para quien quiera ser bendecido, porque depende de ti, no de él. Porque yo quiero decirte, mi amado, que quien ganó la presidencia ganó por mandato de Dios, porque nosotros estamos llamados a gobernar, ellos no van a gobernar. Eso es lo que no nos ha quedado claro. Creemos que nuestros gobernantes son los que no hacen la obra pública, que nuestros gobernantes son rateros, que nuestros gobernantes aquí, gobernantes allá, cuando se te olvida que el gobernante eres tú, al mando de un rey. Porque si tú oyes al rey, vas a entender a dónde te está mandando a gobernar. Y entonces ya no te va a gobernar la cerveza, ya no te va a gobernar la droga, ya no te va a gobernar una figura femenina o masculina. Voy por fin a poder regresar al gimnasio, porque mi hermano, no sé, ¿sabes? Yo lo así, porque cuando me pongo en gimnasio así, híjole, cómo me cuesta. Entonces, así mirando más tranquilos. Yo sé que todos ustedes están en lo mismo, hermanas, de verdad, es un esfuerzo para nosotros estar así, pero lo hacemos por ustedes, para que estén tranquilas. Es un paradigma, un estigma en la mente que debemos de derribar. Esos son esos ídolos, porque de veras, hoy día veo a los jóvenes así nada más. Y hay modas vienen y modas se van. Nadie me dijo que tenía un gallito. Modas vienen y modas se van, ¿no? Ya pasó la moda esa de la de... Ya no vemos tantas así. Ahora, ¿cuáles son?
parecen payasitos, se pintan rosa aquí, rosa a la punta, rosa a un ladito. ¿A poco no? Y todo es moda, pero la palabra de Dios prevalece. ¿Sabes? La palabra de Dios permanece. Eso es un temblor, que tú entiendas que te debes de bajar de la moda para subirte a una relación, porque después lo que pasó, dice, la tierra tembló y se partieron las rocas. Las rocas son los antiguos testimonios, los viejos fundamentos, lo antiguo que funcionó, que hoy ya no funciona. Yo no sé para qué se vinieron en moto, si sirven re bien las bicicletas, son bien ecológicas, ¿no? Y ya no quiero que traigan sus celulares, quiero que traigan su papiro, por favor. Imagínate, hay iglesias que son así. Hermana, ¿qué relación puede tener usted con Dios si no trae su Biblia? ¿Qué le pasó? Ha de andar en pecado, porque la semana pasada sí traía su Biblia, ¿no? Y nos metemos en estigmas. No vamos a ser así. Nosotros debemos ser portadores permanentes de la palabra, pero yo no voy a poder ser portador permanente de la palabra si no la leo. Y la palabra no dice que entre por el leer, dice que entra por el oír. Así es que, ok, vamos a pensar que no lees lo que te pido que leas, pero vas a escuchar y vas a tener que creer. Porque si tú escuchas y dudas, entonces estás matando a la plantita que estaba creciendo, la semilla. Yo te vengo a dar semilla, solamente vengo a sembrar la semilla, pero tú eres responsable de la tierra. Tú eres esa tierra. Tú eres responsable de que si cae en la tierra pedregosa, y entonces dice que crece, porque de que crece, crece, pero a la primera enfermedad dejas de congregarte. Ups. Yo también me sentía enfermo, yo también me sentía cansado, yo también esto y el otro, y yo les dije en alguna ocasión, tal vez les genere ruido o crean que es soberbia decirles, sí quiero que se parezcan a mí. No, hermanos, que se parezcan a Cristo. Cristo es el modelo. Yo les dije, eso es un gran acto de irresponsabilidad. Porque ¿cómo no puedo yo decir, sí, parezcanse a mí? Porque de verdad estoy dándolo todo por parecerme a Cristo. Y lo doy todo porque estoy cansado, no tengo dinero, tengo hambre, estoy enfermo y lo que sea, y estoy aquí. Y no estoy aquí para darle semilla porque soy el gran varón de Dios, no. Estoy aquí porque amo a Cristo. ¿Y sabes cómo me responde Cristo? Con sus caras. Porque yo veo el amor de Cristo a través de ustedes. Porque hasta el día de hoy Dios no nos ha dejado una silla vacía. Hasta el día de hoy no hemos dejado de estar acompañados por Dios a través de ustedes. Entonces es eso lo que tú debes de venir a buscar. Yo soy instrumento de Dios, yo traigo Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús, al morir en esta cruz, dice que partió las piedras, sabiendo que Él era la piedra angular, el fundamento. Partió lo antiguo para que tú entiendas que Cristo es lo que debes de tener el día de hoy. Y Cristo no es moda, su palabra no es moda. ¿Cuántos años tienes de venir a congregarte? ¿No? ¿Y qué necesidad de venir domingo tras domingo tras domingo? Porque resulta que como la vida no es continua, si fuera continua, los bebés se quedarían bebés toda la vida. Pero me sorprendió ver a unas pequeñitas que yo cargué, chiquitas de brazos, ya andan caminando, ya muy independientes, alabando como grandes siervas. Y las niñas así bien felices. Y en la palabra que dice, el que no sea como un niño no va a entrar a la tierra prometida, no va a entrar al paraíso. Y sabiendo eso, aún así vemos a los niños y no aprendemos de los niños, seguimos ahí, ¿no? Y dice, amén, gloria a Dios, hermanos. Llega alguien medio decaído por lo pateado que lo trató la semana y todo eso, viene cansado, y lo primero que encuentra es una cara así. No, pues si están aquí, mejor me voy. Sí, estaba más chida ahí en la esquinita con los amigos, con los valedores, y por eso se pierden muchos. Y entonces se perdió por Cristo, se perdió porque tú no reflejas a Cristo. ¿Cuántos quieren venir a la iglesia porque les gusta ver a Cristo reflejado en la pasión de fulano, de sutano y de mengano? No. Y no, pues, para encontrar a Cristo, mira,
Cristo y yo solitos aquí en mi cuarto, y dejan de congregarse y están en sus casas creyendo que ahí tienen una conexión con Cristo. Pero ahora quiero, no hagan ningún cerro, no muevan, sí, no muevan, no. Cada quien en su corazón. ¿Encuentras a Cristo en tu casa? ¿En tu relación personal que tienes en tu casa? Mi amado, Cristo lo sabía, por eso dijo: ámense los unos a los otros como yo les enseño, congregándose y perdonándose. Y por favor, manténganse unidos hasta que llegue el Espíritu Santo. Y los que hicieron caso se congregaron, y eran más de 100 que estaban ahí orando cuando llegó el Espíritu Santo y descendió como en lenguas, y era de temprano. Entonces nosotros muchas veces desde tempranito todavía no desayunamos y ya nos estamos peleando. Y a veces la primera batalla es con el espíritu de Sabanás, ¿no? Que no te quieres parar temprano. Ay, es que está bien rica la camita. Y luego si tienes a tu esposa bien calientito a un lado, ¿no? Y ya menos. Cuando no entiendes que las rocas fueron partidas porque los viejos fundamentos ya fueron pasados, y entonces debes de decir: hoy debo de activar el poder de Dios en mí. Hoy voy a activar el milagro de Dios en mí a través de su provisión. Porque entonces cuando yo llego temprano a mi trabajo, y llego temprano, y llego temprano, y llego a tiempo, ¿qué argumento va a tener mi jefe? Y además hago las cosas en excelencia, porque soy un hijo de Dios. Y llego a mi hogar a ver qué está tirado, qué está regado, qué falta por hacer, porque yo voy a ayudar. Sí, ya me cansé, sí, ya te cansaste, pero créeme que es más cansado tener un esposo herido en su corazón porque su ropa no está limpia. Y la palabra dice: es como una gotera constante, una mujer rencillosa, una mujer que está en constante queja porque tú, varón, no estás iluminando su corazón, porque ella tiene necesidad de ser escuchada, necesidad de ser provista. ¿Con cuánta tranquilidad dejas a tu esposa en las mañanas cuando la dejas sin dinero? No, digo, yo me preocupo cuando no le doy dinero a mi esposa, regreso y encuentro el cómo esta carnita. Digo, bueno, gloria a Dios, se manifiesta en ella, ¿no? Pero con qué intranquilidad la pude haber dejado. Entonces, yo les he explicado, mis amados, las oraciones que tiene el Señor entre Él y tú. Esas oraciones sí son personales, pero necesitas un filtro, y ese filtro va a ser tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hermanos, tu congregación. Van a ser esos filtros, porque de repente tú le vas a pedir a Dios: Señor, dame el poder de generar riquezas, ¿no? ¿Y cuándo le pediste el poder de sanar a una persona en la iglesia? Yo te lo digo como testimonio real, de verdad. Ustedes me conocen, ustedes que conocen los encuentros, no les he platicado, no sé si sepan, pero en un encuentro de varones hace poco fue un varón ciego, y entonces de verdad yo le decía: pero es que necesitamos activar el Espíritu Santo, y es bien difícil activar el Espíritu Santo en un encuentro donde ves que unos andan carcajeando, que otros están albureando. ¿A poco no pasa? Y de repente tú dices: chavos, ¿qué onda? Ya me cansé. Pero hay más, y si no lo haces tú, no lo van a hacer ellos, porque ellos están en su cotorreo. Entonces estaba esta persona, y llega el momento de libertad y liberación, y necesitamos orar por esos varones. Y yo dije: que recobre la vista. ¿Por qué? ¿Por qué cegarnos? ¿Por qué negarnos nosotros el privilegio de ver un milagro? Y agarré aceitito y se lo puse en los ojos, y de verdad que yo iba con toda esa fe. Dije: sí, Señor, por favor, devuélveselas, que vean todos los demás también que tú sí nos respaldas. Y andaba en esa metido, y agarra el Señor y me agarra la camisa y me dice: amarillo. Dije: ¿amarillo? Me dice: tu camisa es amarilla. Y empieza a ser 1, 2, 3, son 8 personas. Si estoy viendo, puedo ver. O sea, lo vi de frente, nadie me lo contó, porque te cuentan historias de milagros, ¿no? Pero que tú lo veas. Y de verdad, te lo juro en lo profundo de mi corazón, jamás pensé que había sido yo por ponerle aceite. Pensé que había sido Dios el que tuvo misericordia de ese varón. Y pueden preguntar, él siguió su encuentro y ya vio.
Y ya caminaba muy despacio, pero ya podía ver, llegó con asistencia de una persona, pues ya ni lo pelaba, se paraba solo al baño, iba, venía, se sirvió de comer. Porque la palabra dice que la suegra de... se me fue su suegra de Pedro estaba enferma. Llegó Jesús, la sanó y Pedro le dijo, ¡oh, rayos! Entonces la sanó y dice que se paró a servirles a todos. Entonces, cuando una persona sana, lo que quiere hacer es servir. Entonces los que no vienen acá y no se congregan, sabemos que no han sido sanados de su corazón, porque no quieren servir. Esa es la señal, ¿te das cuenta? Por eso dijo el Padre, por sus frutos le conocerán. A mí no necesito que me vengas a decir, ay, pastor, gloria a Dios, y yo no lo voy a dejar, ándale, pues sí, ajá. Me acuerdo mucho del apóstol Moisés, que cuando lo abrazaba le decían, es que tú eres mi padre. Ya cuando le decían eso, dice, ay, no tarda la puñalada, ya me pongo durito, porque ya viene la traición ahí en camino. Por eso, mis amados, yo espero que con esto del día de hoy, yo lo traigo apuntado, para que no digan que, la preparé, ya sabía yo que iba a venir Juan y sobre él, no, nada. Porque él solito dijo, ya voy a venir. Y yo sé que no me lo dijo a mí, se lo dijo a Dios desde antes de venir, porque es con él, no conmigo. ¿Cómo que no fuera conmigo? No, chales. Yo no voy con otro pastor más guapo, con una iglesia más llena, ¿no? Pero difícilmente van a encontrar una iglesia más llena del Espíritu Santo que esta. ¡Men! Eso. Pues mi amado, Jesús nos habló de sacrificio y Él hizo ese sacrificio. ¿Se acuerdan que les platiqué que todo lo que viene en el Antiguo Testamento solamente es sombra y figura? Y les puse un ejemplo que ahorita yo creo que sí voy a poder llevar a la práctica. Sí, mira, aquí vemos el rayo de sol y ves que ahí está mi mano, ¿sí? Yo le quiero dar mucha provisión. Ajá. Ahí está la tierra donde Dios nos puso y yo le quiero dar provisión. ¿Y la puedo agarrar? ¿Verdad que no? Porque lo estoy haciendo a la sombra, lo estoy haciendo a lo que está en la tierra. Si yo le quiero dar a esa sombra, entonces voy a tener que hacer esto. ¿Sí? Ahora sí ya lo tiene la sombra, pero se lo tuve que dar acá arriba. ¿Sí? Todo lo que tú quieres resolver de aquí en la tierra, mi amado, es allá arriba. Se resuelve allá arriba, porque cuando lo resuelves allá arriba lo tienes aquí abajo. Eso es lo que quiere decir la palabra cuando te explica: todo lo que desatares en el cielo, lo desatas aquí en la tierra, y lo que desatas en la tierra, también en el cielo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones desatas la ira del Señor aquí, desatas su enojo, desatas su dolor. Hace poco leímos cuando dice la palabra que el Señor esconde su rostro, sufre y llora. ¿Te imaginas qué dolor tan grande? ¿Cuántas veces has visto el sufrimiento de un ser amado? Porque realmente, desgraciadamente, como varones casados, estoy seguro que hemos visto a nuestra esposa llorar con mucho sentimiento, ¿sí o no? Lamentablemente, todo el que es casado sabe lo que es ver el sufrimiento, pero de verlo a sentirlo hay un mar de diferencia. Porque cuando lo ves muchas veces, estás loca, ¿no? Ay, ¿qué tanto es tantito? Si ya me conoces, y así quisiste, querías un hombre atractivo, ¿no? Querías aquí un chambeador, ¿no? Un ayayay, cañangas, ñangas. Y como les digo, la honestidad, que es por la que se mueve Dios, se transforma en sí mismo. Esta transformación de pensamiento, esta transformación de concepto y esta transformación de serpiente en Mesías es de las que les quiero hablar y dejar claro el día de hoy. La palabra para serpiente que se usó en el Génesis es la misma palabra numérica que se utiliza para Mesías. Porque resulta que la serpiente que convenció a Eva tenía piernas. Después se arrastró. Tenía piernas porque estaba, si era una creación
pero estaba sobre el nivel de la tierra. No estaba a nivel de la tierra, estaba sobre el nivel de la tierra. Y por estar sobre el nivel de la tierra es que llegó a Edén, porque Edén no estaba en el planeta Tierra. Edén estaba sobre el nivel de la tierra, pero el Señor decidió hacer al hombre de la tierra. Por eso dice que de la tierra lo formó, insufló. Y cuando insufló en él, fue tan especial que entonces lo puso en Edén, lo puso en alto. Pero esa esencia de tierra, esa esencia es a la que se refiere la serpiente. Esa esencia a la carnalidad en su naturaleza más pura. Tengo ganas de comer y agarro la pieza más grande, aunque esté sentado con mis hijos, ¿no? Están los panes y aunque esté mi pan favorito, me lo como antes de preguntar si alguien más lo quiere. La verdad es que la palabra dice, ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, pero la verdad es que yo quiero que te analices si no te ha pasado eso. Así inconscientemente vas y te vas por la mejor pieza para ti. Y normalmente yo lo he visto en las mujeres, por amor al esposo, le dan su cachote más grande. Cuando ellas, la verdad, en el fondo de su ser también les gusta la costillita bien grasosa. ¿Y cuántas veces hemos visto una normalidad que la mamá se quite la comida de la boca para dársela a sus hijos? Lo hemos visto, muy común. Pero no alcanzamos a ver, te digo, en ese filtro no nos permite ver cuántas veces los hombres, los varones, nos dejamos de una coquita para comprar una flor para nuestra esposa. Y les llegamos con una paletita, un detalle, ¿verdad? Porque somos bien detallistas todos, ¿verdad? Fuimos tomados de la tierra. Ajá, y esa naturaleza terrenal es a la que se refiere y tenemos que vencer. Porque no es así de que, uy, ¿ya viste esa coquita? Y me refiero a esta coquita. Ajá, no a esta otra coquita. Y bueno, y si cedes ante esta coquita y cedes a esta otra coquita, ¿a cuántas cosas no vas a ceder en tu mente? Esa es la serpiente que le dijo a Eva, ¿ya viste? Vas a ser como Dios. Sí, como Pancho Villa, aunque sea, con una cabrilla. O qué sé yo, ¿cuál sea tu lucha? No sé. Dicen que la abundancia del corazón habla la boca y yo solito me estoy tronando. Pero bueno, yo sé que ustedes me aman. Agapas me, filos sé. Cuando le pregunta Jesús a Pedro, ¿me amas? Lo hemos leído y le dice, sí Señor, yo te amo. Pero cuando tú lo lees en griego, le está diciendo Jesús, agapas me amas con una naturaleza divina. Y Pedro le dijo, filos sé, te amo con una naturaleza humana. Y le vuelve a decir Jesús, pero Pedro, tú vas a ser el encargado de mi rebaño, de mis ovejas, cuídalas, ¿me amas? Como una naturaleza divina. Y le dice Pedro, yo voy a cuidar a tu congregación, pues hasta donde me alcance la fuerza, ahí nomás a donde se pueda pagar el salón, porque desde el principio les dije que no salía, y resulta que como no es mi obra, no es mi fuerza, sí sale porque es de él, porque es él el que los ama, ¿no? Bueno, yo sí también los amo, pero él sí los ama con ágape. Y Pedro decía, filos, con amor humano. Y entonces fue cuando Jesús le dice, a ver, yo necesito un amor ágape, ¿me agapeas? Y entonces fue donde Pedro dijo, bueno Señor, tú ya lo sabes todo. Yo te quiero decir, ¿amas a tu esposa, a tu esposo? ¿Amas a tus hijos, a tu familia? ¿Amas a Cristo? Te estoy preguntando, ¿lo agapeas? No me respondas, filos sé, en mi fuerza. Pues es que yo soy imperfecto, pues la carne es débil. Nada de eso. Jesús, te lo acabo de leer, entregó su espíritu para que tú lo tengas en ti. Y mayores cosas harán. Si mayores cosas estamos invitados a hacer, es ahí donde entonces vienen tres niveles. Te acabo de decir el nivel de la tierra, el nivel animal, el nivel del instinto. Oye, es que no puedo soportar, ¿no? Insisto en la coquita, ¿no? Es que una coquita es la coquita, ¿no?
y caigo. No. Ya cuando vences a eso, pasas al segundo nivel, al nivel espiritual, donde está Adán y donde de Adán todavía cayó. Y sabes, también Lucifer, ese bello ángel dotado de tantos carismas, y se halló maldad en él, y además arrastró a una tercera parte. Lo platicamos antes. Pues también tú ya puedes estar en este nivel espiritual, pero se halla maldad en ti. Y es ahí donde Dios hizo ver a la serpiente sin piernas, porque dice, esa naturaleza va a ser de lo más bajo y mundano. Y entonces tú estás llamado a entender que aún siendo un ser espiritual, alguien que viene a la iglesia, porque ya hablamos de los que no vienen a la iglesia, y hablamos de ustedes por no venir, como ven, hubieran venido, pero los de acá tampoco nos salvamos, porque dice la palabra que el que ama a sus hijos los tiene que corregir, y porque los amo, quiero que entiendan que el hecho de que ustedes vengan, pero si vienen vacíos y se van vacíos, van a hacer crítica y murmuración de Jesús en sus casas, con sus vecinos. Pero si tú cada vez que vienes te llenas de Espíritu Santo, a través de que la palabra que se te está derramando te transforma, y cambias una actitud en tu casa, y ahora sí, de 7 días de la semana al menos uno le llegas con una flor o una paleta a tu esposa. De esos 7 días al menos le llegas con un detalle a tu esposo, a tus hijos. ¿Qué te parece si estando barriendo la calle le barres la parte al vecino? ¿Qué crees que hasta eso lo llegan a tomar a mal? Pues ¿qué piensa? ¿Que soy un mugroso? ¿Que no lo puedo hacer? Estate preparado para todo, porque hay muchas ocasiones en las que la palabra te dice, ve y pídele perdón, y las personas no siempre están preparadas para recibir perdón. Pero para recibir nosotros el perdón, nosotros debemos de prepararnos. Si yo les voy a servir en un momento comidita, tenemos que lavarnos las manos, el platito que esté limpio. Mi amado, cuando tú vayas a hacer esto que te estoy mandando, esta encomienda, si vas en tu entendimiento y no porque Dios te dijo, sí, Miguel, mi hijo tiene razón, hazle caso y ve a eso que tienes en el corazón. Si no lo consultas primero con el Padre, vas a ir con las manos sucias, y es probable que la persona no esté receptiva a recibir esto que con agrado iba a ser diseñado para bendición. Por eso tienes que cambiar tú, mi amado, tú. Y cuando tú lo haces, ahora sí estás capacitado a generar el milagro, y entonces le sacas la sonrisa a ese amargado, y entonces de repente le sacas el favor a aquella persona. ¿Sabes por qué? Porque Dios se acuerda no de tus oraciones, se acuerda de tus ofrendas. Y tu amigo, así como Esaú perdonó a su hermano, ¿te acuerdas que su hermano se peleó con el ángel? Y el ángel no era Dios, es él, Israel, peleando con Dios, no contra Dios, peleando con Dios contra ese espíritu inmundo que era el que dominaba a su hermano Esaú, y peleó para dominar ese espíritu inmundo de su hermano Esaú que deseaba matarlo. Y cuando lo venció, paso número 2, ya intercedió, ya oraste por esa persona. El paso número 2 fue y le envió regalos, porque la palabra dice que los regalos van a ganar favor ante el rey. Y puede ser que la persona ni siquiera se lo merezca, pero dice que gana favor ante el rey. Y si tú entiendes que el rey es Dios, entonces vas a hallar gracia a favor de Dios, y es donde Dios va a poder modificar a la persona en su corazón. Y cuando llegas tú y te presentas con esta persona y te disculpas o generas un vínculo afectivo y se da la situación, claro, por mi carisma, porque oré por él, no, porque le regalé. No, entiende, es porque Dios, entraste en el diseño de Dios, y cuando entras en el diseño de Dios te ganas el derecho de recibir las promesas de Dios. Por eso, mi amado, ahora te digo, tú diezmaste y tú ofrendaste bajo una promesa, la promesa de que Dios va a reprender por ti al devorador. Tu economía ya no va a ser devorada, pero si sigues sin alcanzarte es porque te falta el pan
paso número 1 y 2 de la administración. Pídele a Dios y ahora actúa tú. ¿Cómo vas a actuar? Yo les pedí que si van a diezmar, aparten otra cantidad de ahorro para hacerla crecer o para gastártelo en algo que tú quieras. ¿Te consentiste? ¿Te has consentido para ahorrar y saliendo de aquí tomarte un helado? ¿O vas a ser como yo, hablo de mí, hace muchos años, cuando recién empezaba yo a conocer de la palabra? Me quedaba sin un peso, de verdad, me salía de la iglesia pelado. Por eso luego dicen que las iglesias nada más te sacan dinero. Me salía yo pelado, sin un quinto. Pero le serví a Dios. Pero le ofrendé a Dios. Y mis hijos queriendo una paleta, un helado, un refresco, y yo sin un peso para darles. Eso no lo quiere Dios. Pero tampoco quiere Dios que entonces lo retenga y le robe de los diezmos porque es de lo suyo. Dios lo que quiere, como dijo su palabra, está bien que vengan al Nuevo Testamento, pero no olviden lo anterior. Está bien que cumplas la ley viniendo a diezmar y ofrendar, pero no olvides administrar. Y si no sabes administrar, tienes que orar. Y entonces no creas que Dios te va a abrir la mente de administrador. No, tal vez te diga, pregúntale a este hermano que es bien próspero. Él te va a decir cómo. Y la primera cosa que te va a decir va a ser orar, porque todo se va a hacer con el ahorro. Porque Dios no puede multiplicar donde no hay. Dios dice que le da semilla al que siembra. ¿Cuánta palabra le das a los demás? Y dice que le da pan al que come. Pero si todo te lo comes tú, no compartes, no eres compasivo, pues es que ¿cómo le voy a dar si no tengo? ¿Te das cuenta? Tú vas a dar no porque tengas, vas a dar porque ya tienes. No puedes decir, en la palabra dice, nadie se va a presentar ante mí con manos vacías, porque estarías haciendo a Dios mentiroso. Dios ya te dio no solamente prosperidad, te dio un corazón bondadoso y te dio también un corazón compasivo. Entonces, de entrada mínimo, un consejo. Y esto que te digo es fresco, porque viene la palabra, pero Dios me hizo vivirlo hoy. Vi a este varón y solamente le iba a dar la moneda. Y mi familia lo vio. Le di la moneda y me iba a alejar. Pero dije, no, aquí hay algo, aquí hay algo. Y él me seguía viendo y me seguía hablando, me seguía pidiendo ayuda. Porque lo que necesitaba no era dinero. Y me acerqué. Y fue hermoso, oramos, lo bendije. Se entregó. ¿Y sabes por qué estaba así? Porque su papá lo había maldecido, lo había corrido de la casa. Hacía muchos años. Hacía muchos años. Y él seguía en esa cautividad. Y lo mismo le dijeron a Jesús los principales de la sinagoga. ¿Por qué sanas a esta mujer en sábado? ¿Qué no tenías los otros 6 días para sanarla? Y le dijo Jesús, imagínate, le dijo al jefazo de la sinagoga, a aquel al que es maestro de maestros de pastores. Ay, le dijo, hipócrita, que tú mismo no desamarras a tus animales, a tu buey y a tu asno, para que vaya a tomar agua el sábado, que no era justo que yo desatara a esta mujer. Y entonces yo le dije a mi esposa, porque yo pensé, bueno, si se nos hace tarde, pues que se nos haga tarde, total. Llegué, me estuve unos minutos con él, me dejó medio mugrosillo porque estaba mugrosillo, pero quedó limpio dentro, quedó con una sonrisa. ¿Y sabes qué me dijo? Me senté aquí porque pensaba colgarme acá. Había ahí un alambre y estaba pensando en suicidarse, bendito sea Dios que ya no. Y me dijo precisamente que no. ¿Y sabes otra cosa con lo que me remató? Me dijo, a mí me gusta mucho tocar la guitarra y yo quiero tocarle a Dios. Y ahí, cuando tú veas siempre una persona totalmente sometida por alguna adicción, por algún malestar, lo que tienes que abrir tu ojo espiritual y ver un ministerio muy atacado. Mi amado, tú eres verdaderamente muy próspero. Por eso tu economía se ve tan apretada. Porque el diablo sabe que en tanto te suelte tantito, lo primero que vas a hacer es bendecir y bendecir y bendecir. Y entonces lo que haces es amarrarte y entretenerte para que no bendigas. Tú bendices. Declara bendición y declara tu propia prosperidad y da, y da. Y te vas a acordar de mí pronto, porque
el Señor te dio una promesa en menos de 4 meses. En este momento me lo está confirmando. Yo sé que sobre de ti vienen muchas promesas, pero tú necesitas el día de hoy decir: aquí estoy. Yo te agradezco porque nos has acompañado a lo largo de esta transmisión aquí en México, un nuevo amanecer. Levántate y resplandece, porque la gloria de Jehová ha llegado y somos